Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Damos gloria y honra al Señor que nos permite nuevamente, una vez más, salir a surcar los aires cibernéticos de Radio Ves con el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Que le saluda a su hermano en Cristo, el evangelista José Santiago, el cual le da la bienvenida a una audición más de su programa como Voz de Trompeta para hoy viernes 31 de julio del año 2015, en nuestro horario de 11 a 12 del mediodía, hora del este. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más salir ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia, que viernes tras viernes, ya casi por espacio de 2 años, nos sintonizan a la gloria y a la honra del Señor. Queremos excusarnos con nuestra amada audiencia, ya que en los últimos 2 viernes estamos transmitiendo programación ya previamente pasada en programas anteriores, dado a situaciones ajenas a nuestra voluntad que no nos permitían salir al aire. Pero en esta hermosa mañana de hoy viernes ya estamos nuevamente al aire, ahora a las 11 de la mañana, así que puede invitar a otros para que puedan sintonizar el programa a la gloria y a la honra del Señor, ya que en el día de hoy vamos a comenzar un estudio o un tema, donde vamos a estar trabajando con la persona del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de la manifestación inequívoca de la llenura del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Vamos a hablar de los dones espirituales y vamos a hablar del fruto del Espíritu. Así que el tema en esta hermosa mañana es el Espíritu Santo y sus operaciones dentro de la Iglesia de Jesucristo. Así que reciban saludos de nuestro amado pastor, el doctor Leonel Ramírez, pastor general de nuestra iglesia cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, allá en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Quiero agradecerle a mi amado pastor y a nuestra amada iglesia los saludos que siempre que estamos en sintonía nos envían, esos aplausos, esa algarabía que nuestra amada iglesia forma cuando enviamos notificación a nuestro querido hermano Tato, para el cual le saludamos, nuestro amigo y nuestro hermano Tato, que siempre está en esa bendición, siguiéndonos, dándonos esa bendición de saber si estamos o no en sintonía. Y damos gracias al Señor por hombres de Dios como nuestro querido hermano Tato, nuestro amado pastor, que también ha sido de mucha bendición. Nuestra amada iglesia, todos han sido de mucha bendición para nosotros. Saludamos a todos los líderes de nuestra amada iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo, allá en Guaynabo, Puerto Rico, y queremos que usted reciba saludos de nuestro amado pastor en Puerto Rico, el doctor Leonel Ramírez, y su amada esposa, la pastora Wanda de Ramírez. Así que en esta hermosa mañana quiero saludar rápidamente a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, y damos gloria y honra al Señor por esta bendición, a mi amada hija Yasbet y a mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Queremos decirle a los amados hermanos que en el mes de agosto queremos que usted vaya colocando en su agenda de oración una campaña evangelística que voy a estar teniendo en Tampa, Florida. El lema que han colocado, los pastores que están coordinando es el siguiente: tiempo de conquista. Usted lo puede ver ahí en nuestra página de evangelista José Santiago en Facebook. Así que el sábado 15 de agosto vamos a estar en Tampa, y el sábado 15 de agosto y el domingo 16 de agosto vamos a estar. Así que para mayor información usted se puede dirigir a nuestra página de evangelista José Santiago, donde vamos a estar teniendo este impacto de Dios para Tampa, a la gloria y a la honra del Señor. Así que le suplicamos a los hermanos que nos mantengan en sus oraciones para que el Señor se glorifique en todo, para la gloria y la honra de su nombre. Bueno, como les decía al comienzo del programa, vamos a estar trabajando en este día con el tema de las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y quiero utilizar como base bíblica la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la iglesia de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a ir desmenuzando esta palabra y explicándole al pueblo, la importancia de las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Por ejemplo, quiero comenzar diciéndole que cuando Cristo estaba ministrando en su ministerio terrenal, el bautismo del Espíritu Santo no había llegado sobre los creyentes, sino que el Espíritu Santo operaba en Cristo
y esta impartición era transferida hacia los apóstoles, los discípulos, los 12 discípulos que caminaron con Jesús, incluyendo a Judas Iscariote, el que vendió a Jesús, que posteriormente pues fue el hijo de perdición, pero el cual también disfrutó de el privilegio de las operaciones del Espíritu Santo. Pero tengo que mencionar la manera de marco introductorio, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no trabajaba de una forma total, sino de una forma parcial. Trabajaba a través, ¿verdad?, de los profetas, de los reyes y de los sacerdotes. El Espíritu Santo funcionó plenamente y funciona plenamente en los creyentes en este tiempo final y decisivo que estamos viviendo. Cuando Cristo, aleluya, no habla del Espíritu Santo y se siente su presencia. Cuando Cristo, y quiero decirle que a medida que el programa va transcurriendo, los números de teléfono están apareciendo en la pantalla de su dispositivo. Usted puede comunicarse con nosotros allá a Puerto Rico, nuestra iglesia, al 787-420-1117. Y puede también marcar el 648-8126 para mensajes de texto. Así que sírvase de comunicarse a esos números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su dispositivo mientras estamos trayendo palabra del Señor y usted tiene necesidad, se puede comunicar a esos números para la oración. Al final del programa voy a estar haciendo intercesión a la gloria y a la honra del Señor. Les decía que en el Antiguo Testamento reyes, profetas y sacerdotes disfrutaban de ellos únicamente, ellos tres, de la presencia del Espíritu Santo que descendía sobre ellos y luego se apartaba de ellos porque no había ocurrido aún la manifestación, aleluya, de la llenura del Espíritu Santo cuando Cristo le anunció, porque Cristo le dio una impartición a los discípulos para hollar serpientes y escorpiones, y dice la palabra, y nada les haría daño. Pero cuando Cristo va a ascender al cielo con los 11 mismos frente a él, porque Judas fue el hijo de perdición, luego de la resurrección, cuando Cristo está frente a sus discípulos, que estuvo 40 días con ellos, que va a subir al cielo en una nube, le dice, vayan a Jerusalén y a Mashaya, aquí a Manso, y no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando ustedes sean investidos, o sea, llenos, saturados de poder de lo alto, entonces ustedes pueden salir a predicar el evangelio, a predicar la gran comisión que ha sido delegada sobre vosotros. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, antes de entrar en Primera de Corintios, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, aunque la historia dice que había más de 120, pero se cansaron unos cuantos y pensaron que era mejor irse de shopping, irse de tienda, irse a la panadería, irse a cualquier otro lugar, pero no esperaron. Pero cuando los 120, alrededor de 120 que estaban sentados esperando la manifestación del Espíritu Santo, comenzaron a esperar, continuaron esperando, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, aleluya, esta palabra es poderosa, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. De repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, y sacudió la casa donde estaban sentados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo más grande es que el apóstol Pedro, maestro para los gentiles, se pone en pie porque había gente de diferentes nacionalidades, dialectos y lenguajes. Pero lo más grande es que cada discípulo habló y cada siervo que estaba allí habló en las lenguas de los que estaban visitando de diferentes lugares. Cada cual habló en su lengua natal. Pero cuando el apóstol Pedro alzó su voz, wow, y comenzó a predicarle y a indicarle que no estaban llenos de mosto, sino que era una manifestación del Espíritu Santo, les habló en un solo idioma. Y el que estaba allí, que es el Espíritu Santo, interpretó en el idioma de todo el mundo a la vez. My God.
¡Qué Dios todopoderoso! Estas son las operaciones que realiza el Espíritu Santo. Por eso la iglesia del arrebatamiento, porque este programa tiene como meta recordarte el arrebatamiento de la iglesia, el evento que está a punto y próximo a ocurrir. Por eso la iglesia del arrebatamiento es una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Una iglesia que opera bajo las manifestaciones del Espíritu Santo. Y fíjense que cuando fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro comenzó a alzar la voz y trajo un mensaje en un solo idioma que el Espíritu Santo lo hizo entender a todos en su propia lengua, dice que en ese primer mensaje el apóstol Pedro, bajo la operación del Espíritu Santo, se ganó 3,000 almas. En su segundo mensaje se ganó 5,000 almas, ya iban 8,000 almas. Pero también era necesario llevarle el mensaje a los gentiles. Porque el apóstol Pedro es maestro para los judíos. Dije al principio gentiles, pero me equivoqué. Maestro para los judíos. Y el apóstol Pablo es maestro para nosotros los gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo aparece en la escena, un hombre que era un sanguinario, un hombre que era un perseguidor de la iglesia, un hombre que era un terrorista, literalmente era un terrorista. Buscaba cartas en la sinagoga, buscaba cartas en la gente que tenía autoridad y de esta forma Saulo de Tarso, antes de ser conocido como el apóstol enviado Pablo, pues perseguía a la iglesia, pero déjeme decirle una cosa, perseguía a la iglesia que era llena del Espíritu Santo, perseguía a Macamansuta, aquí a Bashaya, la iglesia que estaba en autoridad, la iglesia que estaba en dominio, y un día tuvo un encuentro, ay, Sama, aquí a Bashaya, con el Cristo de la gloria. Porque aquí no basta solamente con conocer que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Y darle consejos a otros de que qué bueno que estás en eso, qué bueno que estás en la religión. Esto no es religión, hermano. Esto no es religión. El Evangelio de Jesucristo es salvación. El Evangelio de Jesucristo es reconciliarnos, volvernos a nuestro Creador. Y cuando Saulo tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco, allí Dios envió un siervo de Dios llamado Ananías para que fuera a ministrarle. Y Ananías se resistió porque conocía que Saulo de Tarso era un gran perseguidor. Consintió en la muerte de Esteban, consintió en la muerte de muchos creyentes. Y ahora Ananías, un hombre ungido por el Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, recibe la instrucción de Dios el Padre y le dice, ve a la calle que se llama derecha y allí vas a encontrar uno llamado Saulo de Tarso. He aquí que él no es creyente, no es cristiano, no está convertido, es un perseguidor. Tú lo conoces muy bien porque Ananías le dijo, Señor, pero este hombre es un perseguidor de la iglesia. A muchos cristianos creyentes aflige y hasta los ha traído presos y de muerte. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Quiere decir que bajo la operación del Espíritu Santo, cuando Saulo va camino a Damasco a perseguir a los creyentes de Damasco con cartas de la sinagoga y cartas de los jueces, para que usted entienda de aquel entonces, de las autoridades, tuvo un encuentro con el caballero Shakia Masaya de la cruz. Tuvo un encuentro con Cristo y cuando va camino a Damasco, ahí les rodeó un resplandor. De repente, Kia Masaya, siento la presencia del Espíritu Santo. Le rodeó un resplandor de luz, lo dejó ciego. Y dice la palabra que los hombres que iban con él oyeron, escucharon la voz, pero no vieron al que hablaba con él. Y Saulo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dio la instrucción. Entró a la calle que se llama derecha y allí estuvo, hermanos queridos, 3 días en ayuno y en oración, ciego, hasta que Ananías se sujetó a lo que el Señor quiso sobre él, porque se resistió un poco, y fue donde Saulo de Tarso, y le dijo, hermano Saulo, cuando llegó, me imagino que llegó temblando, el Señor que se te apareció en Damasco me ha enviado para que recibas la vida, la vista y la vida, recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire qué importante es el Espíritu Santo, que la iglesia que no opera bajo la influencia, la llenura, la manifestación del Espíritu Santo, todavía está vacía. Por eso es que es importante que le demos espacio al Espíritu Santo. Yo quiero entrar de lleno en 1 Corintios capítulo 13, pero yo quiero hacer una pausa y quiero que escuchemos una melodía espiritual que ya hemos escuchado en otras ocasiones de la dama de la canción. Dios me ha permitido compartir con esta mujer de Dios, la hermana Carmen Virginia Sanabria, y extraordinaria mujer de Dios, humilde, con un ministerio poderoso
Y le doy gloria al Señor que me ha permitido y me está permitiendo compartir con esta gran mujer de Dios. Y yo quiero que usted escuche a la dama de la canción, la hermana, la ministra de la alabanza y la adoración, Carmen Sanabria, en unión a Igleida Beliar, cantando ese himno titulado Inexplicable. Yo pauso para que tú puedas escuchar esta melodía espiritual y regresamos en breve con este tu programa como voz de trompeta. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Súbemelo un poquito. Que hay en tu presencia que al manifestarse yo tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. ¡Aleluya! Y es que a tu presencia no hay nada en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, Señor, yo creo que tú no estás, pero yo vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior que tú sientes por mí? Y no sé cómo me amas, cómo tú me amas. ¿Qué misterio existe que en mi dura prueba, Señor, tú conviertes en calma? Eso lo hace papá. Oye, yo solo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y que tiene tu espíritu que cuando me toca, Señor, me das la fuerza. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero yo vuelvo y te siento. Que cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, yo lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, oiga mi hermano, ese no es un toque cualquiera. Así es. Aleluya. Cuando papá te toca, suceden cosas poderosas. Porque ese no es un toque cualquiera, iglesia. No. Cuando Él te toca, hay un corito que dice: Jesús está pasando por aquí. Ajá. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, bajando la batalla. Oh, que cuando Él me toca con tu Santo Espíritu, yo lloro, yo canto y yo tiemblo.
Gloria al nombre del Señor. Inexplicable, no te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, Habashaya, lloro, canto y tiemblo. Yo sé que en esta hermosa mañana del Señor usted está sintiendo la presencia del Señor y usted está sintiendo el toque, las caricias del Espíritu Santo, como nos cantaba la dama de la canción y la ministra de la alabanza y de la adoración, Carmen Virginia Sanabria, en unión a Egleida Beliar. Oiga, hermano, sin esa manifestación del Espíritu Santo no podemos vivir. Usted puede continuar comunicándose con nosotros a los números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su dispositivo. Al final del programa vamos a estar haciendo oración a Dios por tu necesidad. También nos puede escribir a nuestra página de Evangelista José Santiago a través de Facebook, a través del inbox, y estaremos contestando sus peticiones y orando por usted a la gloria y a la honra del Señor. Seguimos con este tema que hemos titulado Las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y les estaba hablando de la operación mayor que el Espíritu Santo hizo luego que Cristo ascendió a los cielos, que fue que derramó esa unción poderosa sobre los 120 que estaban en Pentecostés, alcanzando a Pedro, maestro para los judíos, y esa misma unción más adelante alcanzó al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, conocido en su vida anterior, pero conocido en su nueva vida como el enviado de Dios para nosotros los gentiles, el apóstol Pablo. Les decía que cuando Ananías llegó y encontró a Pablo, le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en Damasco me ha enviado para que recibas la vista física, porque lo dejó ciego. El Señor lo dejó ciego. Y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante puso las manos sobre Saulo, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo inmediatamente. ¿Qué hizo Saulo? ¿Comenzó a predicar el evangelio corriendo? No. La palabra del Señor dice que estuvo a los pies de Gamaliel 3 años. Su maestro fue Gamaliel. Por eso es que siempre le decimos aquí, programa tras programa, aunque parezcamos un disco rayado, que el que está en autoridad tiene por obligación que estar el que está bajo autoridad, el que está en autoridad tiene que estar bajo autoridad necesariamente. Porque esto es el orden de Dios. Y Saulo se sometió, entonces Dios le cambia su nombre de Saulo a Pablo, el apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Y Pablo estuvo 3 años a los pies de Gamaliel, pero cuando Pablo comenzó a experimentar, porque Cristo le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, te voy a enseñar que con quien tú has estado peleando es contra mi iglesia llena del poder de Kamashaya, del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que Dios pelea por los suyos. La mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribió, como esta que vamos a leer a los Corintios, la escribió desde su hotel de 5 estrellas. Su hotel de 5 estrellas, hermano José. Sí, desde la cárcel. Y lo más que me llama la atención es que el apóstol Pablo, ante diferentes eventualidades que ocurrían en su vida, siempre la salutación hacia las iglesias que él le escribía era paz a vosotros. La paz de Dios sea sobre usted. La paz de Cristo, el amor de Cristo. Oiga, y Pablo le dice a los corintios, porque había trabajado con diferentes hechos y situaciones de las iglesias, le dice en su primera carta a los corintios, porque hay una importancia y hay una manifestación inequívoca de cuando usted es lleno del Espíritu Santo, es que habla en otras lenguas según el Espíritu Santo le da. Usted habla en otras lenguas. Esa es la manifestación inequívoca. Pero eso viene con un propósito. No crea que viene solamente para que usted hable lengua, se lo goce y ahí se quede. No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibes poder para que seas un testigo, no de Jehová, un testigo de Jesucristo. Y puedas caminar como la voz profética de Dios que somos nosotros la iglesia sobre las naciones. Pero Pablo estaba trabajando con diferentes situaciones de las iglesias. Y uno de los problemas de la iglesia de Corintio era la falta de amor. Tenían la llenura del Espíritu, tenían las operaciones del Espíritu, tenían dones, pero en el problema del fruto, estoy trayéndole esto a manera de fragmento, ¿verdad? Pero luego lo vamos a ver a manera bien desmenuzadamente, ¿verdad? Bien detenidamente, detalladamente, quiero decir. Y Pablo le dice a los corintios, si yo hablase lenguas humanas, español, inglés, francés, italiano, holandés, el idioma que usted pueda hablar,
si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, oiga esto, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que el hablar en lenguas es importante, sean humanas o sean angelicales, pero el caminar bajo la operación del amor es mayor, va por encima. Porque si no tengo amor, le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, vengo a ser como metal que resuena, o sea, una maraca hueca, o címbalo que retiñe. Solamente voy a hacer ruido, solamente voy a presumir o aparentar que tengo algo, pero no lo tengo. Y fíjese lo que dice, y si tuviere profecía, oiga, esto es una de las operaciones del Espíritu Santo. La profecía, de hecho, es uno de los 5 ministerios, es el ministerio del profeta. Está el ministerio del apóstol y el segundo ministerio es el del profeta. Pero quiero decirle una cosa y me voy a detener aquí unos minutos. Hay que tener cuidado con muchos profetas hoy día. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos profetas hoy día que están hablando conforme a lo que sienten en su corazón, conforme a lo que ellos piensan, lo que ellos consideran, lo que ellos analizan. Y muchos profetas en este tiempo son profetas terroristas, son profetas que le meten miedo al pueblo y todavía hay gente ignorante, 2 o 3 ignorantes que le prestan oído a cosas que están fuera del orden de la palabra de Dios. Para eso usted necesita una de las manifestaciones y operaciones del Espíritu, que es el discernir los espíritus. Porque déjeme decirle esto. Dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, no soy nada. Si tuviese profecía, el profeta viene para traer una palabra de parte de Dios que no se salga del orden de la palabra de Dios. Si se sale del orden de la palabra de Dios, búsquese un zafacón y eche la profecía en ese zafacón. No importa el nombre del profeta, no importa que se autodenomine el profeta como desea autodenominarse. Si no está en el orden de Dios, está fuera de orden. Y todo lo que está fuera de orden no proviene de Dios. Entonces, usted tiene que tener cuidado, porque hay gente que solamente caminan y operan bajo la profecía. Si no le profetizan, tienen que estar todo el tiempo profetizándole. ¿Usted quiere meterse en la profecía? Métase en la profecía que está aquí en la palabra de Dios. Cuando usted se mete en la profecía bíblica, que es la profecía más certera, usted va a caminar en victoria, va a tener una vida de éxito, espiritualmente hablando, y de bendición y de abundancia. Pero si usted, por lo contrario, anda detrás de los profetas, a ver qué me profetizan, a ver qué me dicen, a ver qué ven, va a tener muchos problemas. La profecía nunca fue traída por motivaciones personales. Hay gente que trae profecía por motivaciones personales, por el deseo de su corazón, porque déjeme decirle una cosa, el don profético actúa bajo una influencia del Espíritu. Usted no está recibiendo un dictado audible, hello. Cuando usted está bajo la operación de la profecía, del espíritu de profecía de parte de Jehová Dios, usted está bajo la influencia, bajo la operación del Espíritu. Y cuando el Espíritu ya no te da más, calla y no hables tú. Porque si hablas tú, añades tú. Y cuando tú añades, entonces es que comienzan los problemas y las situaciones. Y tiene que tener cuidado en este tiempo, porque en este tiempo los profetas no se ponen de acuerdo. Hay profetas que comienzan a aterrorizar y comienzan a decirle a la gente, viene un terremoto, viene un maremoto, va a caer un cañonazo, va a caer esto, Mire, hermano, tenga cuidado con los disparates que usted habla. Porque hay profetas que dicen, va a haber un terremoto, por ejemplo, en Puerto Rico, va a haber un terremoto de 8 grados. Otros dicen de 9 grados, otros dicen de 10 grados, otros dicen una de tantas y tantas cosas que yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está el discernimiento de la iglesia para comprender y entender que hay gente que están hablando de su propia voluntad y de su propio intelecto humano? Y ahí es donde usted tiene que tener el bautismo del Espíritu para que usted discierna, pero andando en amor. Si yo entendiese todos los misterios, oiga, no es uno ni dos, son todos, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, wow, no un granito de mostaza como algunos dicen, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Mire, cuando le hablo de un granito de mostaza, es que hay gente que solamente se conforma con tener un grano de mostaza para agradar a Dios, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que si tu fe fuera como el grano de un
como el tamaño del grano de un granito de mostaza, ese tamaño de un grano de mostaza, tú podrías decirle al monte, muévete y se moverá. Pero lo importante aquí es que tu fe cada día crezca y va a crecer siendo probada por el fuego. Y si repartiese todos mis bienes, mire esto, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y esto es algo hermoso, pero si lo hace sin amor, es en balde. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, oiga, o sea, si me sacrificare, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, oiga. Es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Puede haber un creyente, y los hemos visto, que tenga el bautismo del Espíritu Santo, pero que no esté en la operación del amor. En el fruto, uno de los frutos que da el Espíritu es el amor. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. La unidad de hablar en lengua, pero la falta de amor. Y usted puede hablar más lengua que Pablo y todos los corintios. Y déjeme decirle algo. Si no tiene amor, usted está vacío. ¿Cómo? Así mismo. Si usted no tiene amor, usted puede hablar más lengua que Pablo. Y Pablo se lo dijo a los corintios. Yo hablo más lengua que todos ustedes. Ustedes hablan lengua, pero yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero si no hay amor, no me sirve de nada. Me puedo ir al infierno con todo y manifestación. Porque, mire, hermanos queridos, dice Pablo cuando termina aquí, no me quiero adelantar, pero le voy a decir esto, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si no hay amor, la operación está incompleta. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que cada día Él nos haga hacer a nosotros, en nuestra vida, que nosotros seamos una ofrenda agradable a Él. Porque si usted no es una ofrenda agradable al Señor, usted va a andar dando palos al aire. Usted va a caminar dando golpes al aire. Pero cuando usted camina como una ofrenda que le agrada al Señor, usted camina en amor, usted camina en la potencia, en el poder del Espíritu Santo. Hermano, usted va a tener una vida de éxito, de bendición, una vida plena de plenitud en la bendición del Señor. Pero cuando usted se abstiene de andar en amor, entonces hay algo incompleto. Mire, Dios me dio el privilegio, siempre lo he dicho y lo tengo que decir, mi maestro, mi mentor, mi mentor de mucha bendición fue el evangelista Gille Ávila. Y Gille, orábamos con él, todos los intercesores, y Gille oraba más en lenguas que en español, porque el que ora en lengua, dice la palabra, habla misterios con Dios, que ni siquiera los hombres entienden, ni siquiera Satanás entiende, ni siquiera el reino de las tinieblas. Pero Gille nos decía algo, nosotros tenemos que orar con nuestro entendimiento también, pero tenemos que andar en amor, porque si no andamos en amor, si no andamos en la pureza de ese vínculo perfecto que es el amor, entonces hay algo incompleto en nuestras vidas. Quiere el Señor en esta mañana de hoy viernes 31 de julio, a esta hora de la mañana, que usted pueda hacer una ofrenda agradable delante de la presencia del Señor. Yo quiero que hagamos nuevamente una pausa para escuchar otra melodía espiritual. En esta ocasión la hemos escuchado anteriormente en los labios del ministro de la alabanza y la adoración, Dani Berríos, en unión a la hermana, ministro de la adoración también, Lauri Colón. Y ese hermoso tema titulado Ofrenda Agradable. Así que yo hago una pausa y regresamos en breve con este tema poderoso de las operaciones del Espíritu Santo, con este tu programa como voz de trompeta. Ofrenda agradable. Guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondida
mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Canta la iglesia. Tu palabra escondida, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda a Cristo. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Qué alabanza tan refrescante a nuestro espíritu, ofrenda agradable a ti. Qué hermoso es el Señor. Seguimos con este tema que hemos titulado Las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y estábamos en 1 Corintios capítulo 13. Y nos habíamos quedado en el versículo 3, vamos al 4, donde comienza Pablo a decirle a la iglesia que andaba en la operación del Espíritu Santo en la llenura, pero que tenía diferentes situaciones que el apóstol Pablo fue enviado para que pudiera trabajar con ellas. Y le dice, mira, el amor es sufrido. El que ama va a tener que sufrir. Es benigno, o sea, es de bendición para otras personas. Dice, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Wow. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Fíjate, Pablo está describiendo una gama de situaciones de lo que debe haber en cada creyente en la iglesia de Corintios, pero de lo que tiene que haber en cada una de nuestras vidas. Si nosotros nos falta algo de lo que el apóstol Pablo quiere el Señor que lo podamos arreglar en esta mañana.
Quiere el Señor que podamos caminar en ese orden bíblico. Quiere el Señor que podamos caminar bajo la operación del Espíritu, pero andando bajo los frutos que produce el Espíritu Santo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren, no hay mayor expresión, no hay mayor ejemplo del amor que no sea el ejemplo de Dios el Padre. Envía a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, muere en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, sin ese, yo oigo gente diciendo llagas, no es que Él no se hizo llagas, Él se hizo una mole de llaga. Fuimos nosotros curados. Y ese es el mayor ejemplo de amor. Por eso es que nosotros tenemos que buscar, como decía el hermano Dani y la hermana Laura, y ser una ofrenda agradable al Señor. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, oiga, porque a la iglesia de Corintios le gustaba profetizar mucho. Eso no es de ahora. Eso de las profecías no es de ahora. Que hay gente que le fascinan las profecías, le gusta estar detrás de los profetas y que le digan, y veo. Mire, olvídese del veo. Métase en la palabra. No dependa de que alguien le profetice, métase en la palabra, busque la comunión con el Señor. Sí, Dios tiene profetas en este tiempo y habla. Pero usted no puede andar detrás de los profetas como que los profetas son psíquicos, hechiceros. Señor, reprenda al diablo. Usted tiene que andar detrás del Dios de la palabra. Mire, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Escuche. Y cesarán las lenguas. ¿Está escuchándome eso? Y la ciencia se acabará. ¿Cuándo debe acontecer esto? Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el cuerpo de Cristo seamos arrebatados hacia el cielo, para recibir al Señor en el cielo, en nubes, dice que las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Ya no habrá necesidad de hablar en lengua porque ya estaremos con nuestro Señor. Ese era el problema que tenía la gente con los discípulos de Cristo, que le decían, pero tus discípulos, en otras palabras, lo están cogiendo suave, pero si estoy yo con ellos. Ahora, cuando yo me vaya, tienen que permanecer conectados en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, en lectura de la palabra. De hecho, a los discípulos no les gustaba orar tanto porque cuando Cristo iba a ser entregado, les pidió ayuda para orar y ellos pensaron que era mejor irse a dormir. ¿Me está entendiendo? Y en ese vaivén comenzaron a dormir y entraron en tentación porque Pedro le voló la oreja a Marco y yo creo que lo que quería era tumbarle la cabeza o volarle la yugular. Por eso es que es necesario caminar bajo la operación del Espíritu, pero caminar en amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por eso es que nosotros bendecimos el nombre del Señor. Por eso es que nosotros exaltamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero hacer nuevamente otra pausa antes de que terminemos esta primera parte en este primer estudio de las operaciones del Espíritu Santo. Y quiero que adoremos al Señor con esta alabanza de la hermana Ingrid Rosario y su amada pastora, que nos dice, te bendeciré. Vamos a hacer nuevamente una pausa para escuchar esta melodía espiritual y yo regreso con la parte final de este su programa, Como Voz de Trompeta. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar,
Ahora con ustedes mi pastora y autora de esta canción, Mary Leslie. Mender of the broken. So Jesus He's the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. Oh, He's the maker of the heavens, the oceans and the sky. All the earth rejoices. All the earth rejoices. It's you we glorify. We live to glorify. I will bless the Lord. I will bless the Lord. At all times. At all times. At all times. Oh, I will bless the Lord. I will bless the Lord. At all times. At all times. Heaven por siempre, por siempre, te bendeciré con mi corazón, bendeciré mis labios y mi voz, por siempre, por siempre. Por siempre, oh, te bendeciré. Lift your voice to the Lord, like David said, I will bless you at all times, at all times. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, mi corazón. Te cantaré, te cantaré. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré, te cantaré. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. At all times. Te bendeciré. Te bendeciré por siempre. Por siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano, qué sublimidad en esta alabanza. Te bendeciré. Nuestra vida tiene que exaltar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nos habíamos quedado antes de entrar en esa melodía espiritual tan hermosa. En el verso de la palabra de 1 Corintios 13, el apóstol Pablo hablando a los corintios en diferentes situaciones problemáticas que tenía la iglesia, donde dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjese que nosotros ahora
todo es en parte. Dice que vemos lo vamos a leer ahora, más adelante en el verso 12. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, y aquí quiero detenerme. Pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. A veces podemos observar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hombres y mujeres de Dios que todavía tienen niñerías espirituales, que todavía no han llegado a un grado de fe tan grande, a una profundidad tan grande con el Señor, que se mantienen constantemente realizando cosas de niño. Como yo siempre digo, tomando viví espiritual, cuando ya a estas alturas deberían estar tomando alimentos sólidos. ¿Usted sabe lo que es encontrar un creyente que lleve 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y todavía esté tomando viví? Todavía esté tomando leche espiritual. Algo extraño pasa. Porque la palabra dice que el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Salmo 92. O sea, nosotros estamos llamados para crecer, estamos llamados para, no para menguar en el sentido espiritual de no crecer y de quedarnos pasmados, sino que estamos llamados a crecer. Tenemos que menguar al yo, tenemos que menguar a nuestros deseos, tenemos que menguar a nuestra voluntad, tenemos que menguar a los anhelos humanos, pero tenemos que crecer en el espíritu, hermano. No puede haber forma de que un creyente lleve un estilo de vida de niño. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, ustedes hablan en lengua, tienen las manifestaciones del Espíritu, tienen las operaciones del Espíritu, tienen los dones del Espíritu. Hay una manifestación sobrenatural en la iglesia de Corintios, pero están fallando en el vínculo más grande que es el amor. Si no se mueven en amor, si no se mueven en unidad, si no se mueven en la coinonía del Espíritu, entonces ustedes están incompletos, estaba diciendo Pablo. Por eso le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Agu, tata, mamá, papá, pau, pau. Ahora usted no le dice a un adolescente, te voy a dar pau, pau. No, usted le dice, si tú no haces las cosas correctamente y tienes un niño de 7 o 8 años, yo te voy a dar una nalgadita. Te voy a corregir. Pero usted no le dice pau, pau porque ya él no es un niño. Dice, pensaba como niño. Juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hecho hombre, dice Pablo, cuando ya yo crecí, cuando ya yo maduré, pasé de niño a infante, de infante, pasé de bebé a infante, de infante a niño, de niño a adolescente, adolescente a joven, de joven, juvenil o joven, adulto. Ya dejé de hacer las cosas que eran de niño. O sea, nosotros estamos llamados como creyentes del Evangelio de Jesucristo a caminar, escúcheme con cuidado en estos 5 minutos finales que me quedan, a caminar en una obediencia, en una sumisión a Dios y a su palabra. Al estar sometidos a Dios y a su palabra, eso nos va a hacer a nosotros caminar en una coinonía con nuestros hermanos. Porque el que dice que ama a Dios y no soporta y no tolera y aborrece a su hermano, tiene que convertirse de nuevo. Porque el orden de Dios es amaos los unos a los otros. Y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, ahora mismo nosotros no podemos ver todas las cosas grandes de Dios porque estamos ahora en un mover de fe. Pero dice, pero entonces, o sea, más adelante, en cualquier momento que el arrebatamiento ocurra, veremos al Señor cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Wow! ¿Usted entendió esta revelación? Ahora yo conozco en parte, pero cuando se manifieste, Mansala, y aquí a Masaya, el día del arrebatamiento, el día de mi redención, y yo esté delante de mi Dios y delante de mi Rey, yo entonces conoceré como fui conocido. Volveré al principio, volveré. ¡Wow! ¡Qué profundo está esto! Volveré a la casa de mi Padre, volveré a la bendición aquí a Masaya.
de la cual mi Padre me hizo partícipe al principio de la creación. Volveré a la perfección. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. La iglesia que camina bajo la operación del amor es una iglesia que camina con una vida plena, una vida fructífera, una vida de bendición, una vida de sumisión al Señor. El apóstol Pablo tuvo que trabajar con diferentes issues de la iglesia en Corintio. La semana que viene vamos a hablar sobre el tema de hablar en lenguas a mayor profundidad, ya que aquí Pablo habló sobre hablar en lenguas, pero lo trajo también en el punto de andar en amor. Porque si no andamos en amor, podemos hablar todas las lenguas que queramos, estamos incompletos. Pero en el próximo capítulo vamos a hablar sobre la operación de la manifestación de hablar en lenguas dentro de la iglesia, el orden de Dios que tiene que haber dentro del santuario y cuál es la importancia, ¿verdad?, de hablar en lenguas y cuál es la bendición que esto trae a la casa del Señor y al creyente en su vida plena. En este momento yo quiero orar por las vidas que probablemente están en nuestra sintonía y necesitan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. En estos días estuvimos ministrando aquí en el Bronx, en la Iglesia de Dios Pentecostal, del pastor Vicente Batista. Y en esos 2 días de campaña, 15 almas recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Y damos la gloria y la honra al Señor, que nuestro ministerio final como voz de trompeta está siendo de bendición para rescatar almas a la gloria y a la honra del Señor. Yo quiero dirigirte en una oración. Si quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite conmigo esta oración de fe por salvación. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre en mi vida, me lave de todos mis pecados y escriba mi nombre en el libro de la vida y me dé la salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tan sencillo como haber abierto tu corazón a Cristo te hace acreedor de las bendiciones y ya tú eres un hijo legítimo de nuestro Padre Celestial. Mi consejo, añádete a una iglesia del Evangelio completo donde se predique que Cristo sana, salva y viene en cualquier momento a levantar su iglesia, donde se te doctrine, se te bauticen las aguas y tú puedas ser lleno del Espíritu Santo, puedas leer la palabra del Señor, hablar con Dios como hablas con tu mejor amigo, ayunar y presentarte delante de la presencia del Señor para que en el día que está próximo a ocurrir, tú seas uno de los que vuelen a la patria celestial. Vamos a orar por los que están enfermos, necesitan intervención. Vamos a orar y enviar la palabra ahora que se me acabó el tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, yo clamo por las vidas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Envío tu palabra de sanidad sobre los cuerpos. Declaro que el milagro que ellos están esperando lo reciben ahora en el nombre de Jesús. Envío tu palabra, que tamansuta la maquilla, y declaro que ese milagro en sus vidas hecho está a la gloria y a la honra de tu nombre, Padre. Ahora mismo envío tu palabra como río para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús declaro sanidad, restauración, liberación para tu gloria, Padre. Ellos reciben su milagro, sí, Señor. Hecho está en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he consumido todo el tiempo del programa, no sin antes invitarle para que la próxima semana me acompañen nuevamente con este su programa como voz de trompeta. Esto, si Cristo no ha venido antes, por su iglesia. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.